Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego. ¿Qué tal? Muy buenas, Dani. Muy buenas, Argonauta, Piticli, Bonico, Flowstar, Henry Doberman, Gergadu, Ajorci. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con un nuevo episodio del Informativo Colchonero, episodio número 37. Después de esa victoria de ayer frente al Betis, el Atlético de Madrid se centra ya en lo que queda de Liga, en la Champions, pero antes también tenemos que repasar un poco todas las noticias que han ido surgiendo esta última semana. Vamos a hablar un poco de la planificación incluso que puede tener el Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada, porque se habla mucho incluso de una revolución de salidas de jugadores. En la defensa ha habido novedades estos últimos días, sobre todo se ha vuelto a hablar de la posibilidad de Mario Hermoso al Fútbol Club Barcelona, terminando contrato, también de la renovación de Savic, que ya está hecha directamente después de haber jugado los partidos que ha tenido que jugar esta temporada. También han sonado otros jugadores para reforzar esa posición de central, como Murillo, Facundo Medina, Lenny Yoro, que ya había sonado en el pasado. Y luego también otras posibilidades como las posibles salidas de Correa, de Memphis, también la oferta que hizo el Atlético por O'Reilly, lo de la nueva Champions League, hay que comentarlo también en este episodio, así que oye, un episodio muy muy interesante el que se viene hoy. Estrenamos la semana con este episodio del informativo colchonero, una semana algo más tranquila, al no haber Copa del Rey y al no haber Champions. Bueno, hay Champions, pero el Atlético de Madrid se tiene que esperar para la próxima semana, ese partido de vuelta de los octavos de final frente al Inter. Sí que habrá Liga. El sábado a las 4:15 el Atlético de Madrid tiene que viajar a Cádiz. Estaremos, como siempre, analizando y haremos la previa del partido, pero antes hay que comentar muchas cosas. Estamos haciendo informativos con más tiempo entre episodio y episodio, y por eso hoy hay muchas cosas que comentar e interesantes. Pues nada, vamos a empezar, como siempre hacemos, recordándoos que ya tenéis disponibles también los parches de padres a hijos. Aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresaihoscontacto@gmail.com, también a través de Twitter y de Instagram. Lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube. Y si preferís comprarlos físicamente, están disponibles en el puesto de Jaime, enfrente del gran escenario en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este informativo episodio número 37. Y bueno, tras la victoria de ayer del Atleti, importantísima ante el Real Betis Balompié, si no habéis visto el análisis que hicimos post partido, lo dejamos en una tarjetita aquí arriba, pues hablaron, como siempre suelen hacer los jugadores, y entre ellos nos quedamos con lo que dijo tanto Jan Oblak como Álvaro Morata. Oblak, que bueno, siempre se caracteriza por ser un hombre que sale cuando el Atlético de Madrid está en un mal momento. Ayer que ganó también volvió a salir el esloveno para hablar y dijo, analizando un poco el partido, un encuentro sufrido, pudimos resolver antes, no lo hemos hecho. Al final con un gol se han metido en el partido, al final sufrimos como nos pasa muchas veces. Ojalá pudiéramos resolver los partidos antes porque hemos tenido ocasiones, hemos controlado el partido desde el inicio hasta el gol de ellos. Es una pena que hayamos encajado ese gol. Son 3 puntos muy importantes, más después del partido que hemos hecho en Copa, donde todos hemos quedado decepcionados. No solo la gente, que entendemos el enfado, sino nosotros también. El partido de hoy ha sido muy importante hacerlo así y sufrimos, pero lo importante son los 3 puntos. Ojalá que en los próximos partidos lo podamos hacer mejor. Por su parte, Morata también habló un poco sobre el gol que marcó y sobre la confianza que le ha dado Simeone. Dijo Morata, he podido hacer bastantes más con respecto a los goles. El aspecto personal al final no vale de nada. Esto es un juego de equipo y lo que queremos es mejorar fuera de casa, que es lo que nos está fallando este año. También sobre esas palabras de Simeone antes del partido, que seguro que iba a marcar ante el Betis, dice Morata, al final le agradezco mucho, es confianza que me da. He tenido la oportunidad también de meter otro penalti, lo ha hecho bien el portero y es lo que hay. En la vida hay que seguir para adelante, no vale para nada lamentarse. Así que también esas palabras de Morata sobre lo que dijo Simeone. Sí, un partido que, como comenta Dani, tenéis el análisis en el canal, pero bueno, fue un primer buen tiempo por parte del Atleti. Fue un partido muy cómodo en el que se tuvieron muchas ocasiones. Lo único que la mala segunda parte del equipo hizo que el Betis diese esa sensación, sobre todo de agobio, porque tampoco es que crease peligro el conjunto andaluz. Después del paradón de Jan Oblak, porque fue una pasada la parada, cada vez que veo repetida la acción me parece aún mejor y de mucho más mérito esa parada, no generó mucho más peligro, pero el Atleti ya estuvo muy atrás metido, con esa sensación de que el Betis en cualquier momento podría llegar a portería, crear ese peligro, que finalmente por suerte para el Atleti no consiguió crear, y que da rabia por esa falta de contundencia en la zona ofensiva, porque se tuvieron muchas ocasiones y es algo que está pagando caro el Atleti. Ayer de un partido cómodo se pasó a lo que estamos comentando, un partido que se acaba con esa sensación de agobio, pero también se han perdido puntos, como pudo pasar en Sevilla, esa ida contra el Athletic Club, que podría haber sido un resultado completamente distinto, pero no se aprovecharon esas ocasiones, y claro, contra el Betis ayer salió bien, pero contra el Inter, que no va a haber margen de error y que va a haber que aprovechar
cada ocasión que tengamos tiene que cambiar esa contundencia, hay que cambiar la puntería, volver a los números del Atleti durante la temporada, que han sido muy buenos en esa zona de ataque. Así que nada, a recargar las pilas y a recuperar la puntería para estos partidos que viene un mes de marzo muy importante para el equipo con esa eliminatoria, pero también jugamos contra el Fútbol Club Barcelona, el partido contra el Cádiz, que son partidos que hay que ganar para seguir en la lucha por la Champions League y entrar cómodamente. Ayer visitó el Metropolitano un hombre que ha sonado mucho en los últimos meses para reforzar al Atlético de Madrid, es Guido Rodríguez. Entró en la segunda parte, creo que hizo un buen partido el argentino, con el Real Betis Balompié, y se ha hablado mucho de su renovación, porque ya sabéis, como he dicho, el Atleti está detrás de él. Según muchas informaciones se estaría evaluando un poco también cómo está después de la lesión que le ha apartado unos meses de los terrenos de juego. Pero en cuanto a su renovación, cuando parecía que ya no iba a renovar con el Betis, el otro día incluso el presidente del Betis, Ángel Aro, dijo que había expirado la oferta que le habían hecho a Guido Rodríguez. En la última semana parece que podría haber avances. Según han comentado en Marca y en ABC, parece que el Betis y Guido Rodríguez van a volver a sentarse en unos días para hablar sobre la renovación. El otro día, en los micrófonos del Chiringuito, a la salida de un entrenamiento, dijo Guido Rodríguez que iban a hablar y que ya explicarán todo. Pero sobre todo nos quedamos con lo que dijo ayer post partido, post Atlético Madrid 2, Betis 1, porque también le preguntaron por la renovación y dijo: estamos en buena sintonía con el club y con mi entorno, estamos hablando y yo quiero lo mejor para el Betis, porque amo este club y esta ciudad. Ojalá se puedan dar cosas buenas para los dos. Entiendo que la gente se enoja o me dice cosas lindas. Lo que les puedo decir es que los quiero mucho y que estoy feliz aquí. El otro día incluso también en una publicación después de el nacimiento de su hija, dijo que ojalá creciera en Sevilla y cerca del estadio del Betis, del Benito Villamarín. Así que parece que podría avanzar su renovación y se alejaría alejaría a Guido Rodríguez del Atlético de Madrid. Parece que ha vuelto bien de la lesión. Sus minutos de ayer en el Metropolitano fueron bastante buenos. Junto con William Carballo consiguieron ganar el centro del campo en la segunda parte, que ahí vino el problema del Atleti, porque no tenía capacidad para tener y retener el balón, y ahí es cuando el Betis empezó a crecer en el partido. Guido ha sonado mucho para el Atleti, se habló incluso de un precontrato, lo único que tras su lesión el Atleti iba a esperar a ver qué tal volvía y cómo era este último tramo de la temporada. Luego ya decidiría si hace que esa oferta o ese precontrato supuestamente firmado, porque él dice que no hay nada firmado con otro club, va hacia adelante, pero también abre la puerta a una posible renovación con el Betis, que es algo que, oye, parece algo extraño porque las declaraciones del presidente del conjunto andaluz hablaban de que era complicado retener a Guido Rodríguez, porque aparte del Atleti puede haber otros equipos importantes interesados en el argentino, así que los próximos meses serán claves. Y seguro que va a tener más ofertas, aparte de la del Atleti y la del Betis, seguro que hay otros equipos interesados en él. Va a ser uno de los temas a tratar el de Guido Rodríguez por parte del Atleti en verano, como también un poco la planificación de toda la plantilla. Y es que tras la derrota ante el Athletic Club en Copa del Rey, empezaron a surgir informaciones entre las que destacamos tanto Mateo Moreto como Rubén Uría, que ambos han comentado que creen que el Atleti va a tener varios cambios en el mercado de verano. Mateo decía que básicamente en todas las partes, en todas las zonas del campo puede haber una renovación para la plantilla, y Rubén Uría incluso se mojaba y decía que él creía que entre un mínimo de 8 y un máximo de 12 jugadores podrían abandonar la disciplina del Atlético de Madrid, también teniendo en cuenta un poco los cambios que tiene prevista la dirección deportiva para la plantilla. Una revolución, por así llamarlo, necesaria, pero es algo que no lo pide el próximo verano, es algo que lleva pidiendo el equipo muchas temporadas, lo único que no se ha querido hacer esa renovación de plantilla por futbolistas que no han salido, y yo creo que deberían haber salido, aparte de que hacer un cambio tan grande en la plantilla requiere una gran inversión. Es algo parecido a lo que pudo ocurrir en el verano de 2019, en la temporada 2019-2020, que ahí vimos muchos cambios en el Atlético de Madrid, se fueron jugadores muy importantes, el equipo sacó mucho dinero, como puede ser con el caso de Rodri, de Lucas, de Antoine Griezmann, y ahí vinieron muchos otros futbolistas y parece ser que el próximo verano puede ser un proyecto parecido. Creo que es necesario porque la plantilla está dando claras evidencias de que necesita ese cambio generacional, porque hay futbolistas muy mayores, otros que han dado mucho en el equipo, pero que igual estas temporadas no están rindiendo del todo bien, y el número que dice Rubén Uría tampoco es tan descarado, porque luego hay futbolistas que también están cedidos, por ejemplo, que pueden que acaben saliendo, incluso jugadores de la plantilla que ya han sonado. Ahora hablaremos, por ejemplo, del caso de Memphis y Correa, que hay nuevas informaciones de que el Atlético de Madrid podría ver con buenos ojos una posible venta en verano, y creo que es algo necesario. Ahora, una revolución de plantilla
va a requerir una inversión y veremos hasta dónde llega el equipo, porque si se van futbolistas para fichar otros jugadores también mayores, libres y que no aporten ningún cambio, tampoco es que vaya a cambiar mucho la dinámica del equipo, pero creo que este verano debe ser importante. Veremos si el club decide invertir de una vez en un proyecto que está a la altura de donde ha estado el Atlético de Madrid en las últimas temporadas. Veremos a ver quién sale, quién entra en el Atlético de Madrid. Como decías, ya han sonado dos nombres para salir. Mateo Moreto comentaba que el Atleti estaría abierto a escuchar ofertas tanto por Memphis Depay como por Ángel Correa. Un Correa que ya sonó muchísimo para salir rumbo a Arabia Saudí en el mercado de invierno. Veremos a ver si se reactiva un poco ese interés de cara al verano. Memphis siempre ha estado un poco en la cuerda floja porque es verdad que no tiene un contrato muy largo. Creo que termina contrato en 2025, si no estoy mal. Y también se ha rumorado bastante en los últimos meses, también teniendo en cuenta un poco sus problemas físicos, que pueda salir del Atlético de Madrid. Así que, y quizás incluso pueda haber una pequeña revolución en la delantera, teniendo en cuenta también, luego hablaremos de Samu Morodion, si vuelve, los cedidos, Carlos Martín, etcétera, etcétera, o si se refuerza con otro delantero, pero podría haber cambios en la delantera con Memphis y Correa como protagonistas. Claro, son dos futbolistas que perfectamente pueden salir. Correa estuvo muy cerca de hacerlo el pasado mercado invernal. Finalmente no pudo ir a Lady Hat. Tuvo el problema de los extracomunitarios, de jugadores que no son del país, jugadores extranjeros. Por lo tanto, eso era complicado, aparte de que el equipo saudí no tenía la liquidez suficiente para hacer una oferta y sobre todo por las cifras que pedía el Atlético de Madrid. Se habló que en verano iban a volver a por él y ya no es que fuese un rumor. El propio Correa lo comentó que estuvo muy cerca de salir, que creía que era el momento de acabar su etapa en el Atlético de Madrid, en este caso irse a Arabia Saudí, y en verano puede que ocurra lo mismo. Contra Las Palmas hizo un buen partido, pero en el resto de partidos hemos visto un poco la misma imagen de Correa, que luego miras los números y creo que son 7 goles en liga, que son buenas cifras, pero las sensaciones de Correa en el equipo no están siendo tan buenas como en otras temporadas y su rendimiento está siendo bastante cuestionable por parte de Memphis. Cuando juega sigue marcando goles porque el promedio minutos goles de Memphis es extraordinario. El otro día, ayer contra el Betis, es de lo que más nos gustó del partido, el neerlandés, pero claro, ya tiene 30 años y también pueden venir grandes ofertas. Su último gran contrato en el fútbol profesional en verano. Arabia Saudí también llamó a su puerta, finalmente se quedó. Parece que ha ido olvidando un poco los problemas musculares porque lleva una etapa buena ya de partidos jugados para ser Memphis. No quiero gafar esto, ojalá pueda aguantar hasta final de temporada porque creo que esa competencia arriba va a venir muy bien, pero dentro de esa larga lista de posibles salidas se encuentran los dos futbolistas y los dos coinciden que juegan en esa zona de ataque. Sin embargo, también donde más se habla de una revolución es en la defensa. Javi Gómez, incluso Mundo Deportivo, ha dicho que el Atleti tiene pensado varios movimientos en la posición, sobre todo de central. El que parece, en principio y sobre el papel, que no se movería es Savic. ¿Por qué? Porque según marca, bueno, y también lo hemos comentado mucho aquí en De Padres e Hijos, tenía un número de partidos fijado para renovar automáticamente con el Atlético de Madrid. Creo que eran 20 partidos. Ya los ha cumplido el otro día ante el Athletic Club y ha renovado automáticamente Savic hasta 2025 con el Atlético de Madrid. ¿Por qué he dicho que sobre el papel se mantendría Savic? Porque claro, que renueve no significa que no se vaya a marchar. Quizás si llega una oferta importante, el Atleti se plantea venderlo ya en su último año de contrato con el Atlético de Madrid. Pero como digo, Savic en principio está renovado y veremos a ver qué hace ya el Atlético de Madrid y qué hace el propio Savic si decide marcharse o no. Una información que os comentamos hace meses, lo único que no os pudimos dar el número exacto de partidos. Os comentamos que tenía esta cláusula, que si llegaba a X partidos iba a renovar con el Atlético de Madrid de forma automática. Es algo que hemos visto en las últimas temporadas con Witsel, con Felipe. Es algo que está haciendo el Atlético de Madrid. Y luego ya desde Turquía empezaron a hablar del número de partidos y en España también se habló. Ya ha llegado a esos partidos, por tanto, el contrato de Savic se extiende hasta 2025, pero no hay que descartar una posible salida, porque estamos hablando de esta revolución. Ahora hablaremos también de cómo puede ser en defensa, porque han salido varios nombres para reforzar la defensa del Atlético de Madrid y es otro futbolista que estuvo cerca de salir. En este caso fue al Fenerbahce, lo único que las grandes pretensiones económicas del contrato de Savic eran lo que complicaban su fichaje por el fútbol turco y en verano seguramente que hay equipos interesados en él y no se descarta una posible salida.
Desde la Supercopa creo que ha mejorado el nivel Xavi, que en los últimos partidos ha estado correcto y un poco más al nivel al que nos tiene acostumbrados, porque el resto de temporada había sido bastante flojo por parte del montenegrino, así que a ver si da buen nivel hasta final de temporada, pero creo que en verano es uno de los nombres que más papeletas tiene para salir. Sí, otro de los que generan muchas dudas en cuanto a su futuro es Mario Hermoso. Siempre se habla de esa renovación que no se termina de dar. Unas fuentes dicen que podría estar más cerca de lo previsto, esa renovación. Otros que cada día que pasa se aleja más del Atlético de Madrid Mario Hermoso. Y en el mundo deportivo, tanto Ferran Martínez como Gabriel Sanz han confirmado la información de que el Barça está muy atento a la situación de Mario Hermoso. Está pendiente a ver si renueva o no con el Atlético de Madrid. Y también tienen en cuenta que podría haber muchos movimientos en el Fútbol Club Barcelona en cuanto a los centrales, a los laterales, e incluso dicen que podría llegar una buena oferta por Valde, que está lesionado ahora, pero sí que es verdad que es un jugador joven que lo viene haciendo muy bien, sobre todo la temporada anterior, y que tras esa oferta podrían incluso animarse a fichar a Mario Hermoso como recambio para el central, lateral izquierdo, así que otro medio que, como es Mundo Deportivo, confirma las informaciones de las últimas semanas de que el Barça está interesado en Mario Hermoso. Sí, se lleva hablando ya unas semanas, varios medios han hecho hincapié en ese posible interés del Fútbol Club Barcelona en Mario Hermoso y luego está que la renovación con el Atlético de Madrid, según la fuente, va avanzando y otras dicen que no. Por ejemplo, Mateo dice que no hay nada nuevo, pero por ejemplo Rubén Uría hablaba de que las próximas semanas se podría avanzar en la renovación de Mario Hermoso. Es un futbolista que genera muchas dudas porque su último año y medio ha sido muy bueno, porque ha habido momentos en los que ha sido muy importante, pero luego hay otros momentos en los que Mario no sabes muy bien lo que te transmite porque genera mucha inseguridad, hace cosas muy extrañas, por eso hablábamos ayer en el análisis, perdón, que nos gustaría saber qué pasa en ciertos momentos por la cabeza de Mario Hermoso, pero sí que es cierto que ha sido un jugador muy importante para Simeone. También Mateo dice que es complicada su renovación, pero decía que las diferencias económicas entre lo que pide Mario Hermoso y lo que ofrece el Atlético de Madrid no son tan grandes como se había hablado en un primer momento. Los próximos meses van a ser claves y ya veremos cuál es la predisposición del jugador, porque si quiere seguir va a tener la oferta del Atlético de Madrid y también si el Atleti está dispuesto a hacer un esfuerzo para retener a Mario Hermoso. Si no lo hace, parece que va a estar el Fútbol Club Barcelona y si no es el Barça, los equipos más interesados están en Italia e Inglaterra. El posible movimiento de salida de Hermoso podría mover varias piezas en el Atleti que vinieran otros jugadores. Uno de los que ha sonado según relevo, Sergio Fernández era el que daba la información, es Murillo, central brasileño del Nottingham Forest. Comentaba la información de que, que el Atlético de Madrid está muy interesado en Murillo debido sobre todo a esas dudas por la renovación de Mario Hermoso, aunque admiten en relevo que la operación de Murillo incluso podría darse con Mario Hermoso en plantilla, es decir, que pueda venir el brasileño y que Hermoso siguiera en el Atlético de Madrid. Comenta Sergio Fernández que el Atleti ya ha estado viéndolo en directo al central del Nottingham Forest en la Premier League y que sobre todo la clave de una posible operación es la posible sanción que le puede caer al Nottingham Forest por incumplir el fair play financiero. Le podrían quitar puntos, podría descender a segunda división y en este caso el Nottingham Forest se vería obligado a vender, a ceder jugadores y es por ello que no pondría demasiados obstáculos en una salida de Murillo, que está siendo importante en la posición de central del Nottingham Forest esta temporada, y además añaden en relevo que la relación entre ambos clubes, entre el Atlético de Madrid y el Forest, es excelente. Recordemos también últimos movimientos como la cesión de Lodi, el traspaso de Felipe, así que veremos a ver si no es uno de los nombres que suenan también estos meses hasta verano para reforzar la defensa del Atlético de Madrid. Central de 21 años, 1,84 m, zurdo, o sea que jugaría en ese perfil izquierdo, porque también Mateo habló de que lo de Reinildo de la Juventus, que seguramente se puede hablar en los próximos meses, que puede que haya realmente interés por parte del conjunto italiano en Reinildo, y jugaría en ese perfil izquierdo. Tiene un valor de mercado de 22 millones de euros, llegó procedente del Corinthians el pasado mercado de verano por 12 millones de euros y tiene contrato con el Nottingham Forest hasta 2028. Parece ser que es uno de los nombres que está en la lista del Atlético de Madrid y si se da esa revolución, que ya veremos si ocurre, ojalá, porque es algo que creo que es totalmente necesario si queremos ver un cambio real la próxima temporada, parece ser que Murillo podría ser uno de esos nombres que realmente interesan. Además, en Ser Deportivos, en la cadena Ser, confirmaban esto de Murillo, de que el Atleti está interesado, pero además sumaban dos nombres más, que ya hemos hablado de ellos en otros episodios. Es el de Facundo Medina, del Lens, y Lenny Yoro, del Lille, de la Liga Francesa. Según informan en Ser Deportivos, Andrea Berta tiene informes de jugadores jóvenes con gran futuro, como es el caso de estos dos centrales. Comentan que el Atleti está siguiendo tanto a Medina como a Yoro, pero que
obviamente sería más factible de los dos. Si dan a elegir un poco el que podría ser más fácil, sería Facundo Medina, porque Lenny Yoro está sonando para el PSG, para el Real Madrid, el Lille creo que ha llegado a pedir más de 50 millones, si no me equivoco, y quizás lo de Facundo Medina, aunque también sería un traspaso caro, podría ser un poco más factible, porque además añaden la información de que Medina vería con buenos ojos cambiar de aires, cambiar de liga, de la liga francesa, y además la traería el proyecto del Atlético de Madrid, así que son dos nombres de los que ya hemos hablado en el pasado y que también están en la agenda de Andrea Berta. Sí, a ver, en el caso de Lenin no parece todo muy complicado porque va a haber muchísimos equipos interesados y luego es un chico que es muy joven, por eso que tampoco se puede afirmar que vaya a ser uno de los centrales de los mejores centrales del mundo, pero sí que tiene madera para llegar a serlo. Su irrupción en el Lille ha sido impresionante. Solo hay que ver el partido contra el Paris Saint-Germain, cómo seca por completo a Mbappé y creo que va a ser uno de los protagonistas del mercado de verano y si acaba saliendo del Lille va a ser de uno de los fichajes más caros en el próximo mercado de fichajes por parte de Medina. Sí que puede ser algo más factible, lleva muy buenas temporadas en un Lens que el año pasado consiguió la clasificación a Champions, este año hemos visto al conjunto francés compitiendo contra equipos españoles, como puede ser el caso del Sevilla, y me parece también un central muy interesante, mismo perfil que Murillo, y oye, ya son varias las informaciones que vinculan a los dos futbolistas y creo que al que hay que tener más o seguir más de cerca podría ser Medina, porque lo de Lenny y Lloro son precios que no creo que estén al alcance del Atlético de Madrid. Y mirando al mercado nacional, al mercado español, otro perfil zurdo, que ya hemos hablado de Murillo y de Facundo Medina, es Mika Mármol, que muchos medios han comentado que el Atleti está interesado. Y lo último que comentan es de Mundo Deportivo, de Gabriel Sanz y de Fernando Polo. Dicen que el Atleti y el Betis están interesados en Mika Mármol. Es verdad que incluso el Atlético de Madrid ya habría sondeado un poco un posible traspaso, aunque es verdad que dicen que no estaría muy por la labor de abonar una cantidad muy alta a Las Palmas por Mika Mármol. Importante esto, tiene el 50% el Fútbol Club Barcelona y además en Mundo Deportivo han añadido el nombre del Girona. Dicen que sería posible incluso una operación con el City, ya sabéis que el Girona es del City Group y el Girona ya habría recabado información sobre Mika Mármol, el City podría hacer de puente, Las Palmas pediría 30 millones de euros, que eso para el City si es quien los paga y cede al jugador, prácticamente es calderilla, viendo lo que paga el City por muchos jugadores, y es por eso que estos tres equipos, Atleti, Betis y Girona sobre todo, están un poco en la pole por un Mika Mármol que parece que puede abandonar Las Palmas la próxima temporada. Y luego también la presión extra por parte del Fútbol Club Barcelona, porque si se va por la cláusula es cuando sí que vería dinero el conjunto catalán, por eso que va a haber esa presión y parece complicado que salga por una cantidad baja el futbolista de Las Palmas, que lo está haciendo realmente bien con Las Palmas este año que subían, no empezaron bien la temporada, pero está siendo uno de los equipos revelación junto con al Girona, el conjunto canario. Es un futbolista que igual me puede generar algo más de dudas en cuanto a nivel, porque al final este año está compitiendo muy bien en primera división, pero no es como los otros futbolistas de los que hemos hablado, que igual tienen más experiencia, por así decirlo, y no me generan tantas dudas si van a tener el nivel del Atlético de Madrid, que igual es al revés, al final se ficha Mika Mármol, vale para el Atleti, y se puede fichar otro central que crees que puede valer, y finalmente no tiene el nivel que se puede exigir, como ha ocurrido en este caso con Javi Galán, que yo creo que se le queda un poco grande el Atlético de Madrid, así que Mika Mármol, otra información que vincula al jugador con el Atleti. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando este vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo a De Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. También en invierno se habló mucho de Matt O'Reilly, centrocampista del Celtic de Glasgow. Muchos medios, bueno, incluso Brendan Rodgers, su entrenador en el Celtic, confirmó en rueda de prensa que habían rechazado una oferta del Atlético de Madrid. Algunos medios comentaron que esta oferta era una cesión con opción de compra para verano, pero según el medio Tips Bladed, la oferta del Atleti, según este medio, era un traspaso ya directamente de 21 millones de euros. Sin embargo, el Celtic rechazó esta oferta porque pedirían en torno a los 30 millones, 29 millones decían en este medio. Así que, bueno, teniendo en cuenta el precio y que el Atleti podría estar interesado en verano, si es verdad esa revolución que comentan, O'Reilly podría ser un perfil a seguir de cara al próximo mercado. Claro, porque es un tema que salió en los últimos días del mercado, era Sky Sports, los que apuntaban ese interés del Atlético de Madrid, que se había hecho una oferta por el futbolista.
En este caso era una cesión con una opción de compra obligatoria por esos 21 millones de euros, pero el Celtic pedía 30 millones de euros. Lo único que tenías esas dudas de si era el típico rumor o era cierto. Pero luego ya salió Brendan Rodgers a comentarlo, que habían recibido esa oferta del Atlético de Madrid. Lo único que consideraban que era un jugador intransferible o al menos solo podría salir por una cantidad bastante elevada, como eran esos 30 millones de euros a los que no llegó el Atlético de Madrid. Finalmente se firmó a Vermiren. Yo creo que más por el hecho de que se fue a por Bifer, no fue posible porque el futbolista lo habló, que lo tenía hecho con el Atleti, lo único que el Feyenoord impidió su salida al menos hasta verano, al igual que se intentó por O'Reilly, y días después es cuando sonó lo de Vermiren, que aparte creo que con Vermiren se ha buscado ese proyecto a futuro, ese fichaje por parte del club, que creo que la próxima temporada va a ser realmente importante porque ya va a tener la adaptación que ahora mismo está teniendo y que no está teniendo muchos minutos el belga, pero que es otro futbolista que si no se llega a fichar el pasado mercado de invierno, te olvidabas de él porque había equipos muy interesados en el futbolista y que estaban dispuestos a dejar accedido al jugador hasta final de temporada y luego que ya se fuese traspasado, pero lo comentó Brendan Rodgers y ya se habló más en profundidad de esa información que salió del posible traspaso de O'Reilly. Lo único que pedían esos 30 millones a los que no pudo llegar el Atlético de Madrid, y en verano creo que puede ser una situación distinta en la que el Celtic esté más abierto a una posible venta de un futbolista que está haciendo un temporadón y que hemos visto de cerca este año en la fase de grupos. Otro jugador, en este caso para el ataque, que lleva sonando prácticamente toda la temporada, diría yo, es Mason Greenwood. Y las últimas noticias eran que el United, bueno, las declaraciones que hizo Jim Ratcliffe, que es uno de los accionistas del Manchester United, esas palabras dejaban claro que no iban a descartar incluso la posibilidad de recuperar al jugador inglés para el Manchester United. Y es por eso que, según informa el Mundo Deportivo Pablo Planas, el Getafe incluso podría intentar de nuevo conseguir otra cesión por Greenwood para una temporada más, e incluso dicen que sería posible un traspaso, aunque es muy complicado. Tiene contrato con el United del inglés hasta 2026 y bueno, parece complicado que el Getafe vaya a ficharlo. Sería más factible una cesión, pero traemos esto porque el Atleti está muy interesado y esto está confirmado por muchos medios. El Barça también está interesado, pero quizás no vaya ninguno de los dos equipos. El United podría recuperarlo o incluso el Getafe podría quedarse con Greenwood para la próxima temporada. Sí, con Greenwood ya hemos dado muchas veces nuestra opinión. Nos parece un jugador que está siendo diferencial en el Getafe y es algo complicado de encontrar. Así que nada, tenéis nuestra opinión en profundidad. No nos vamos a repetir porque quedan muchas cosas que comentar. Y ahora vamos a pasar también, está vinculado con el Barça porque el Barça solo se plantea volver a tener a Joao Félix la próxima temporada a través de una cesión. Sí, porque ha vuelto a salir información de Joao Félix en Marca. Luis Rojo ha sido el que escribía el artículo diciendo que, bueno, es verdad que Joao Félix ha perdido fuelle con respecto a la primera mitad de temporada, perdón. Ayer incluso jugó los últimos minutos ante el Athletic en San Mamés. Empate a cero, que por cierto le viene muy bien en la clasificación al Atlético de Madrid para esos 4 puestos de Un Champions. pequeño detalle de esto, creo que de los 10 primeros clasificados en la liga, solo ha Mm, ganado el Atleti esta jornada, es así verdad. que yo creo que ha sido ideal. Obviamente hay equipos dentro de ese top 10 que están muy lejos del Atlético de Madrid, pero consigue esos 5 puntos sobre el Athletic Club, se queda a 3 puntos del Fútbol Club Barcelona, a 4 del Girona y el Madrid que está ya más lejos, que son, si no me equivoco, 11 puntos, pero vamos, jornada redonda. Jornada muy positiva para el Atlético de Madrid. Y seguimos con Joao Félix porque el Barça parece que sí que estaría dispuesto a continuar con Joao Félix, pero en este caso, según marca, el traspaso, un traspaso directo del Atlético al Barça de Joao Félix, las posibilidades para ello son inexistentes. La opción más viable para el Barça sería una cesión. El Barça quiere quedarse con él, el Atlético siguen insistiendo que va a pedir 70-80 millones, pero esto, como decíamos, es inviable para el FC Barcelona. El Barça va a intentar pedir otra cesión. En cuanto a lo económico, se pueden permitir pagar el salario al completo de Joao Félix, pero no una posible amortización. Es decir, si el Atleti pide dinero por la cesión, el Barça parece que no podría llegar a esas expectativas, así que todo sigue en una incógnita, porque en verano el Barça puede intentar la cesión, pero puede aparecer otro equipo, veremos a ver, del extranjero, si está interesado en fichar a Joao Félix. Lo que parece claro es que Joao Félix no va a volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Claro, porque a diferencia del otro verano, no sé si habrá ese típico favor que se hace a Méndez, que en el que se facilitó mucho su cesión al Fútbol Club Barcelona. Este verano lo que va a buscar el Atleti es deshacerse del portugués, porque es un problema y se está viendo esta temporada, porque igual había la esperanza, no por nuestra parte, no tenemos muchas esperanzas en que se saliese en el Fútbol Club Barcelona y eso hiciese que fuese un escaparate tanto para el Barça, de decir, oye, vamos a por el traspaso, aunque la situación del Barça es muy delicada, pero sobre todo para otros equipos de decir, pues mira, fuera del Atlético de Madrid lo ha hecho realmente bien, pero lo que estamos viendo de Joao Félix
es una repetición de cada una de las temporadas, incluso en muchos tramos, creo que ha estado peor que en ciertos momentos del Atleti, donde sí que llegó a rendir. Por eso es un problema. Yo creo que ahora mismo para el Atlético de Madrid, el Barcelona va a buscar esa cesión y creo que a malas pues se buscaría aceptar esa oferta, pero se espera que haya alguna oferta de otras ligas. Ahora, un traspaso millonario, no creo que lo haya. Ojalá, porque sería una gran fuente de ingresos para el Atlético de Madrid y ojalá se pudiese invertir ese dinero en otras zonas, pero el rendimiento de Joao Félix está siendo muy, pero que muy tímido y sobre todo ya con las dudas de qué futbolista puede llegar a ser, y en este caso en un equipo que se pueda adaptar mucho más a sus condiciones técnicas y a su forma de jugar, no está teniendo para nada un buen rendimiento. Y ojalá tengamos que decir algo totalmente distinto hasta final de temporada, porque eso sería una fantástica noticia para el Atleti y no sería un problema, que yo creo que ahora va a ser complicado encontrar una buena oferta por el portugués en verano. Hay muchas más esperanzas puestas sin duda en Samu Morodion. Vamos a hablar del delantero del Alavés cedido por parte del Atlético de Madrid, que por cierto, ha ganado el premio a la mejor jugada del mes de febrero, junto con Alex Sola, por ese gol que le marcaron al Villarreal. Así que también darle la enhorabuena a Samu Morodion, que durante la semana pasada se pasó por Radio Marca en la pizarra de Quintana y habló un poco también de cómo ha vivido todo esto, de que apenas hace un año estaba todavía en la cantera de Granada y que ahora mismo está fichado por el Atlético de Madrid y cedido en el Alavés, donde está haciendo una buena temporada, pero sobre todo también nos quedamos un poco con cuando habla de esa influencia en la mejoría que está viviendo. ¿Qué influencia ha tenido Luis García Plaza? Su entrenador en el Alavés dice: al míster le doy las gracias de cómo es conmigo. Siempre me dice que tiene mucha confianza en mí, incluso cuando estaba en mi peor momento. Se lo agradezco un montón. Me dice que trabaje, que el potencial lo tengo y que siga mejorando. Pero sobre todo nos vamos a quedar con la parte en la que habla del Atlético de Madrid. Le preguntan qué hará Samu Morodio en la temporada que viene, si ha hablado ya con el Atlético de Madrid, con el club, y dice Samu: no he hablado con el Atlético de Madrid, sí que hablo mucho con Andrea Berta, que se preocupa mucho por mí. Le he dicho a mi agente que mi sueño y mi objetivo es jugar en el Atlético de Madrid la temporada que viene, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero yo solo tengo en mente jugar en el Atlético de Madrid, así que lo tiene muy claro Samu Morodion y veremos a ver, porque si llega en la pretemporada, convence a Simeone, yo creo que puede tener un puesto para la plantilla del Atleti, del primer equipo. Yo creo que sí, su temporada está siendo muy ilusionante. Estamos viendo, sobre todo en los últimos meses, una fantástica versión por parte de Samu y una evolución muy notoria en el jugador. Se ve a un jugador mucho más hecho. Hubo esas palabras el otro día de Luis García Plaza que comentaba que al principio de temporada tuvo esos problemas, que mentalmente era un futbolista que se venía abajo, pero que estaba trabajando muy bien en ello. Íbamos a tener una oportunidad de nuevo de ver a Samu jugar a las 9 contra el Osasuna. Veremos si parte de inicio, aunque está siendo el delantero titular del Alavés, y lo dicho, está haciendo una fantástica temporada y creo que Simeone está evaluando muy de cerca al jugador, pero sobre todo lo hará en pretemporada y creo que tiene posibilidades bastante altas de quedarse, porque es un delantero que se adapta muy bien a lo que busca Simeone siempre en un delantero centro y que luego puede haber esas salidas y tener ya el sustituto en casa, porque hablábamos de Correa, hablábamos de Memphis, incluso Morata, veremos qué ocurre con él, porque puede haber esos acercamientos, al igual que ha habido en invierno y hubo el pasado verano, pueden haber nuevos acercamientos por parte de Arabia Saudí con grandes contratos, ya ha pasado la Eurocopa y puede haber esas salidas arriba que abran definitivamente la puerta a Samu. Aún así, Del, aunque se quede Morata, yo creo que mm. perfectamente puede ser el delantero que compita con él. Sí, puede ser perfectamente delantero, en principio suplente incluso, pero viendo un poco la proyección que tiene, podría incluso ganarse el puesto como titular del Atlético de Madrid. Del posible futuro delantero del Atleti, al que pudo ser y no fue, como es Moise Kean. Ya todos recordamos ese mercado de invierno donde llegó a estar en el Metropolitano, se hizo el reconocimiento médico, no lo pasó, el Atleti echó atrás su fichaje, tenía más tiempo de baja del que estaba presupuesto, así que también ha hablado Moise Kean un poco de lo que pasó en ese mercado, en ese reconocimiento médico, creo que ha sido en su canal de YouTube, y ha dicho el italiano: fue muy duro, por un momento me sentí decepcionado, estaba con mi madre y mi familia y sentí que los había decepcionado, pero después mi madre me hizo entender que la vida no se detiene ahí, tengo que seguir adelante, soy un hombre adulto y tengo que asumir mis responsabilidades y trabajar duro. Antes no sabía lo que significaba trabajar duro, siempre decía: tengo talento, ¿por qué debería trabajar duro? Luego vi que la gente crece trabajando y quiero estar en la cima, por eso comencé a entrenar tan duro, así que oye, quizás ha supuesto un poco un punto de inflexión en su carrera y a partir de ahora vemos otra versión de Moise Kean mejorada incluso. Sí, porque hasta el momento es un futbolista que nadie ha dudado de que tenga el talento, pero faltaba esa consistencia, ese futbolista que diese ese paso adelante, que acabase
jugando al nivel que se exige en la élite. Estuvo muy cerca, bueno, estuvo prácticamente fichado por el Atlético de Madrid. Todos vimos esas imágenes cuando estuvo en la grada. De hecho, la imagen que vemos en pantalla es en el Metropolitano y luego pasó el reconocimiento médico. Pero los tiempos de baja que daba la Juventus eran completamente distintos a los que evaluaron los médicos del Atlético de Madrid y vieron que le quedaba al menos para como mínimo otro mes de competición, que se perdería el italiano y por eso finalmente no fichó, porque se quería un jugador de rendimiento inmediato y que no ocurriese como en otras ocasiones, por ejemplo, cuando se fichó a Reguilón, que se fichó al jugador en agosto y hasta finales de noviembre no pudo competir, así que un tren que se pasó para Moise Kean y veremos cómo es su futuro. Y bueno, hablando de futuro, ya sabemos cuál va a ser el futuro de la Champions League. Y es que hoy ya se ha hecho oficial algo que ya se sabía desde hace ya bastantes meses, que es el nuevo formato de la próxima edición de la Champions League, también de la Europa League y de la Conference League. Hay que explicarlo un poco. Tenemos que adelantar que a nosotros no nos convence demasiado, ni mucho menos. Pero bueno, va a ser la fase de grupos que conocemos hasta ahora se va a eliminar y va a empezar a ser una liga directamente de 36 equipos. Sube incluso el número de equipos que jueguen la Champions League. Del primero al octavo van a entrar en una fase de playoff, como un torneo, como el torneo que hay de Champions League. Del noveno al equipo 24 van a tener que jugar también una fase previa para entrar en ese cuadro de Champions League y el resto de equipos van a ser eliminados. Van a haber 4 partidos en esa liguilla, es decir, sumamos un partido más a los que podremos ver en el Metropolitano, de los que ya venimos viendo de fase de grupos, y se van a enfrentar 8 equipos entre ellos de un nivel similar. Y esto a mí me recuerda un poco a la Superliga, es bastante más similar de lo que se viene viendo en la Champions en los últimos años. Y como decimos, a mí no me termina de convencer porque, claro, vas a jugar contra 8 equipos que puedes tener un sorteo más favorable porque va a ser también elegido un poco por coeficiente, pero va a ser un poco injusto para otros equipos que vayan a jugar contra otros. Luego también a mí me da la sensación de que va a llegar partidos en los que los equipos pueden no jugarse nada y va a ser partidos más aburridos, incluso que en una fase de grupos que llegas a la quinta jornada jugándote prácticamente entrar en la próxima fase. No sé, a mí no me termina de convencer esta nueva norma, bueno, norma no, nuevo formato de la Champions League, de la Europa League, incluso de la Conference League. Al final son 2 partidos más, porque van a ser 8, 4 en casa y Mm. 4 como visitantes. Eso, bueno, para el aficionado, pues ves un partido más en casa, pero no me gusta porque hay mayor acumulación de partidos, que es algo que yo creo que estamos buscando, bueno, que nosotros no, yo creo que todo el mundo en general que se quiere quitar porque se está viendo que los futbolistas están totalmente fundidos. Y aparte que creo que se favorece mucho a los grandes equipos, porque veo con muy pocas posibilidades a ciertos equipos que, bueno, no tienen tanto nombre en la Champions League y que no son favoritos a pasar a la siguiente ronda, porque cuando se juega esta fase de grupos de 6 partidos, lo veo más factibles, pero cuanto más grande sea el número de encuentros, es más complicado. Se ve en Liga, pues el Mallorca en un torneo corto puede llegar a la final. Ahora, el Mallorca puede competir por la Liga o incluso entrar en Europa, pues es algo muy, pero que muy complicado. Y con este formato creo que se favorece mucho a los grandes equipos y un poco buscan la forma de garantizar que los mejores equipos de Europa siempre estén en esa fase final. Luego, también no sé si me parece del todo justo, porque el sorteo va a cambiar mucho las cosas, porque todos los equipos no vas a jugar contra todos, vas a jugar contra otros 7, son 8 partidos en total, pero la clasificación y la puntuación va para la misma liga, pero no todo el mundo está jugando contra los mismos equipos que otro. Por ejemplo, igual a la Juventus le tocan 8 partidos muy sencillos y al Atlético de Madrid muy complejos, pero a la hora de la clasificación, todos puntos están sumando a la misma tabla. Por eso que creo que condiciona bastante. Luego habrá, al igual que en esta fase de grupos, pues el líder de un bombo tendrá, el líder vamos, el del bombo A tendrá equipos más fáciles y demás por el tema de clasificación, pero bueno, son cosas que no me acaban de convencer, sobre todo por esa acumulación de partidos a mayores, así que veremos qué tal funciona. A mí sí que me gustaba el formato actual de la Champions, así que el próximo año será el primero. Creo que el Atleti, según esta clasificación, este año habría quedado sexto en esta tabla, por lo que habría entrado directamente a la fase final del torneo sin tener que jugar ningún tipo de playoff.
Y bueno, esta es la información que se va a aplicar también en la Conference League y la Europa League, lo único con algún cambio, pero esperemos que el Atleti esté en la máxima competición. Por cierto, hablando ya de nominativas, Infantino, presidente de la FIFA, ha descartado la tarjeta azul, que ya hablamos de ella hace tiempo. Ha dicho directamente que va a ser una tarjeta roja la tarjeta azul porque no va a salir adelante ese proyecto. Así que yo creo que nos olvidamos todos de esa idea, que yo creo que a prácticamente nadie le gustó. Yo, según lo que leí, la tarjeta azul no gustó a muchos. No, no, es que no tenía ningún tipo de sentido. Era complicado de imaginar que hubiera sido. También salió la posibilidad de que qué pasaría si le sacaran la tarjeta azul al portero. No sé, es un poco extraño todo. Habría que haber estudiado más esa opción, así que Infantino la ha descartado del todo. Volvemos al Atlético de Madrid, porque ayer también coincidió el horario, otra vez más, entre el primer equipo y el B. El Atleti empató, el Atlético de Madrid B ante el Alcoyano 1-1, el gol del Atlético lo hizo Adrián Niño. Hay que decir que se mantiene en 5 puntos, creo, la distancia con el descenso. Bueno, este empate es verdad que es con un rival directo, con el Alcoyano, que creo que se mantiene por encima del Atlético de Madrid B, así que bueno, está ahí la lucha por el descenso, que yo creo que tiene que ser el gran objetivo, permanecer en la primera Real Federación. Por cierto, también el Atlético de Madrid B ya sabe el horario de uno de sus próximos partidos, de la jornada 29 ante el Recreativo Granada Atleti B, el domingo 24 de marzo a las 12, y sobre este partido yo creo que sobre todo he visto una jugada, otro jugadón de Salim. Salim se está saliendo en primera Real Federación y en una jugada en la que en una contra se va de 4 de 5 jugadores del Alcoyano, así que está llamado a ser muy importante en el futuro del Atlético de Madrid. Y de hecho, el otro día comentamos incluso según As que el Atleti ya lo tiene en mente de cara a un posible debut para el primer equipo. Y ahora ya volvemos otra vez con el primer equipo, porque siempre a final de mes, bueno, en este caso a principios de mes, sale quién puede ser el mejor jugador del Atlético de Madrid, ese premio a jugador 5 estrellas, y aquí vemos en pantalla los 5 nominados a ser el mejor jugador del mes de febrero en el Atlético de Madrid. Marcos Llorente, Ángel Correa, Axel Witsel, Gabriel Paulista y Samuel Lino, los 5 nominados. Llama la atención que Gabriel Paulista, nada más llegar, ya está nominado a mejor jugador del mes para el Atlético de Madrid, lo cual habla muy bien del rendimiento que ha tenido nada más llegar. Creo que el que iba ganando cuando lo he mirado era Samuel Lino. Era Lino por encima del resto. Quizás puede ser el favorito, porque bueno, también Witsel ha hecho un muy buen mes. Marcos Llorente también ha dado continuidad a su gran mes de enero, así que bueno, no sé quién preferís vosotros que salga, nos lo dejáis también en comentarios. Quizás yo me quedaría con Samuel Lino, porque creo que es el que iba ganando y yo creo que es un poco el que más ha destacado en los últimos partidos, sobre todo. Sí, ha sido un jugador importante en el Atleti por ese sector izquierdo. Igual no ha tenido tanta fluidez como en otros meses con esa energía que aportaba, pero ha sido de lo mejor del equipo contra el Inter. Generó absolutamente él todas las ocasiones de peligro, al igual que Axel Witsel. Yo creo que mi elección podría ir por el brasileño, pero Witsel es que está haciendo un auténtico temporadón. El problema que el mes de febrero por parte del Atleti ha sido un auténtico desastre, salvo esa victoria contra Las Palmas, poco hay que destacar. Ha llegado la eliminación, el mal resultado contra el Inter, porque bueno, la eliminatoria está totalmente abierta, pero vienes perdiendo de Italia, toca que remontar, así que mes para olvidar, veremos quién es el mejor jugador del mes y ojalá en el mes de marzo estemos hablando de que ha sido un mes maravilloso para el equipo. Y ya mirando un poco también al futuro del Atlético de Madrid, ya sabéis que se filtraron las posibles equipaciones del Atleti para la próxima temporada. Esto es un poco la simulación en el EAFC 24 de Rode 1 Kids, que se ha hecho con Footy Headlines, de cómo se verían las tres equipaciones del Atleti más la de portero, de Jan Oblak, la próxima temporada. La primera me gusta mucho, ya lo dejé claro, lo dejamos claro cuando salió. Creo que es una gran equipación del Atlético de Madrid. Quizás le quitaríamos esas manchitas en las rayas blancas. La segunda no me gustó para nada cuando salió, pero es verdad que si sale un color así más azul celeste, como parece que hay, que está en la imagen, puede tener cierto pase con respecto a lo que se vio en la primera imagen, que no me gustó para nada. Y luego la tercera, que recuerda mucho a la de 2018, que a mí sí que me gustó también. Sobre todo lo más importante es la vuelta del escudo, que es algo que se ha luchado mucho en los últimos años y que finalmente se ha conseguido. A partir de junio volverá a todo lo relacionado con el Atlético de Madrid. Y para finalizar este episodio de Informativo Colchonero, vamos a ir con una leyenda que defendió a muerte el escudo del Atlético de Madrid, como es Diego Godín. Godín, que ha tenido una entrevista para Relevo, donde ha repasado muchas cosas del actual Atlético de Madrid. Sobre todo también nos quedamos un poco con lo que dice de la defensa del Atlético, que está siendo muy criticada
criticada con razón, yo creo, porque está recibiendo muchos goles, que en su época en el Atleti era todo lo contrario. Le preguntan qué cree que ha sucedido, Godín, para que el actual Atlético de Madrid no sea como el anterior en cuanto a la defensa. Dice Godín: los conceptos para defender no creo que hayan cambiado mucho conociendo a Simeone. Han cambiado los jugadores, características y sistemas de juego. Nosotros no salíamos del 4-4-2 o del 4-3-3 o el 4-5-1. Ahora no salen del 3-5-2 o del 5-3-2. Ante el Inter le vi bien. El Inter los últimos 3 años viene creciendo mucho. Tiene uno de los planteles más compensados del mundo. Sigo al Inter y viene jugando a lo mismo desde que yo estaba allí con Conte. Saben a lo que juegan. También un poco repasando sus mejores momentos, sus peores, incluso esa final de Champions League perdida contra el Real Madrid. Dice que, bueno, también dolió mucho un poco esa final, y que Simeone también no dejó demasiado claro su continuidad. Eso también dejó un poco extrañados al equipo. Y luego también sobre su salida del Atleti, dice Godín: no me dolió mi salida del Atlético de Madrid, me dolió no haber llegado a un acuerdo de renovación, pero como te dije al principio, una vez que no llegamos a ese acuerdo, tomamos una decisión pensada y meditada. No fue por una cuestión económica, deja claro Godín, de esa salida del Atlético de Madrid. Bueno, fue por esa política de fichajes que tenía el Atlético de Madrid, que a partir de cierta edad se iba a ofrecer un contrato año a año. Godín buscaba otra cosa, el tema que con jugadores mucho menos importantes. Sí que es cierto que no fue tal cual la renovación de Godín, pero sí con esas cláusulas de renovación automática, que es algo que hemos visto con Witsel, con Felipe, o estamos viendo con Stefan Savic, que tenían la misma edad o una edad muy parecida a la de Diego Godín. Y fíjate lo que había hecho Godín por el Atlético de Madrid, pero finalmente no se llegó a un acuerdo, salió por la puerta grande y es un futbolista. Es de mis jugadores sin duda preferidos en la historia del Atlético de Madrid, al menos en la que he vivido. Yo es un jugador que guardo muchísimo cariño. Hace poco hablamos de él porque ha fichado por un equipo del fútbol Por amateur hongos. uruguayo, por Hongo, sí. Y nada, le deseamos lo mejor y ojalá esté prontito por el Metropolitano de nuevo. Pues nada, con Diego Godín cerramos este episodio 37 del Informativo Colchonero. Un episodio con muchísima información, tras una semana donde han salido noticias, con sobre todo esa posible renovación de la plantilla del Atleti. ¿Qué pasará con Mario Hermoso, de interés del Barça? Esa renovación de Savic. ¿Qué pasará con Memphis y Correa? Sonante incluso para salir, porque el Atleti podría estar abierto a ofertas por ellos. En cuanto a fichajes para la posición de central, Medina, Lenny Yoro, Murillo, también en el centrocampo Riley, la entrevista a Samu Morodi, hemos tratado muchas cosas, también la Champions League de la próxima temporada aquí en el canal. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos en los próximos días con más vídeos en el canal. No sé si será mañana o ya esperamos al miércoles, pero bueno, habrá unos cuantos vídeos informativos antes de la previa, que será el viernes, y ya el sábado el análisis del partido. Así que nada, mil gracias a los que os habéis pasado por el chat y a los que nos escucháis en diferido. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos por haberos pasado, y nada, para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio del Informativo Colchonero, qué opináis de esa posible revolución en el Atleti, a quién vendríais vosotros, a quién ficharíais de esos nombres que han sonado, Murillo, Lenny Yoro, Medina, a quién os gusta más, lo de Hermoso, lo de Savic, etcétera, etcétera. Dejadme en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Twitch, no hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.